Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Juan Alberto Aniceto, especialista en cardioangiología clínica, es decir, atiendo y cuido a pacientes que tienen problemas de corazón, arterias y venas. Trabajo en el Centro de Salud de la UOM en compañía con el doctor Juan Córdoba Echenique. El tema que nos reúne esta tarde es hablar sobre hipertensión, obesidad y enfermedades cardíacas agudas y crónicas. En realidad vamos a tratar de desarrollar en estos pocos minutos y compartir a posterior con ustedes sobre cómo prevenir los problemas de las enfermedades de corazón, arterias y venas, y luego obviamente cómo orientarlos hacia el tratamiento. Bueno, hablando sobre el problema cardíaco y vascular, vale señalar que el corazón es un órgano que tiene 4 cavidades. Decimos en forma arbitraria que tiene un corazón derecho y uno izquierdo. ¿Por qué? Porque el lado derecho es el que recibe la sangre oxigenada, que ustedes podrán ver después en el esquema. Está pintado en azul las venas que reciben sangre del corazón para luego ser conducidas desde la aurícula y luego por el ventrículo izquierdo y la arteria pulmonar a ambos pulmones, donde se van a oxigenar y luego oxigenar la sangre vuelve por las venas hacia el lado izquierdo del corazón, que serían las venas pulmonares que van a aurícula izquierda, de allí al ventrículo izquierdo y por una gran arteria aorta, va a llevar sangre oxigenada para brindar obviamente el oxígeno y todos los nutrientes que ha recibido también tomados del aparato digestivo. Esto es, por lo tanto, fíjense en ustedes, estamos hablando de un órgano primordial, esencial para la vida. Por eso es que es muy importante atenderlo. Nosotros aquí también en este dibujo, esquema que les estoy mostrando, van a ver en blanco, como flash blancos, también es un órgano que está ordenado, no funciona así nomás. Funciona, primero se contraen las aurículas y luego los ventrículos, con un sistema eléctrico que permite que esto así suceda. Del mismo modo, también ocurre luego de que la sangre es bombeada y recibida permanentemente. Permanentemente, inclusive cuando nosotros dormimos, la sangre está fluyendo y yendo de un lado para el otro. Acá les mostramos el corazón cuando lo cortamos por la mitad y podemos ver el interior. ¿Por qué es importante ver el interior? Cuando ustedes ven que se contrae el corazón, ven cómo se engruesan las paredes. Cuando se relaja, cómo se adelgazan y cómo esas valvulitas blancas que ustedes ven allí, tanto entre las aurículas y los ventrículos, y luego la salida de esa gran arteria pulmonar azul y la otra roja, que es la aorta, vemos cómo todo esto está sincronizado y depende de que esto esté funcionando con el debido equilibrio para que el corazón y todo el cuerpo funcionen bien. Cualquier cosa que aquí se dañe, ya sea en forma primaria porque viene ya desde el nacimiento, alteraciones genéticas, funciona mal, se enferma el resto del organismo en el sentido que se sobrecarga porque el corazón no está bombeando bien la sangre ni la está recibiendo bien. Depende del tipo de alteración que hablamos. También puede ser afectado por otras digamos, lesiones que pueden ser originadas, ya bien sea desde el punto de vista adquirido como infecciones, bacterias, virus, hongos o enfermedades del sistema inmune. Es decir, cuando hay alguna alteración de la parte inmunológica, digamos, del sistema de defensa. A veces cuando ingresa algo no es bien reconocido por el cuerpo y en este momento el organismo, al querer defender, está lesionando en forma cruzada otros órganos del cuerpo. Entre ellos puede ser el corazón. Bien, esto como para decir líneas generales, porque ya después lo vamos a decir, pero como para tener una idea un poco de lo importante que es el corazón como órgano. En la imagen que ustedes ven a posterior, este hombre sentado con una arteria que está, digamos, como para mostrar que cuando esta arteria se enferma, fíjense en ustedes allí,
ahí van a ver una flechita blanca que sale de la arteria, pero sale de una arteria que en vez de tener un círculo abierto, fíjense en cómo tiene un círculo que está obstruido parcialmente, es decir, no del todo. Esa parte amarilla que está dentro de la luz de la arteria roja, justamente está constituida por diversos materiales, células, colesterol, y todo esto hace de que se vaya taponando más la arteria. ¿Qué pasa cuando se tapona más la arteria? Bueno, va a depender de qué órgano es el que va a ser irrigado. Vamos a ver nosotros que cuando irriga la parte del cerebro y compromete una arteria que va al cerebro, bueno, puede producir alteraciones de la memoria o demencia senil, pierde la posibilidad de desconectarse con el medio. Luego también puede ocurrir si hay obstrucciones desde las arterias del cuello hacia el cerebro, en cualquiera de estas arterias, se desprende una plaquita y tapona una arteria que compromete una región, por ejemplo, no permite que se mueva la cara o no permite que se mueva el brazo o también la pierna. Son lo que le llamamos nosotros hemiplegia, porque se compromete la motilidad y a veces también la sensibilidad de una parte del órgano, debido justamente a una enfermedad arterial que, como recién decíamos, se complicó, se despegó y obstruyó viajando a distancia, obstruyendo una arteria que se llama embolia. Esto también, si ustedes ven en el dibujo más hacia abajo, en el hombre sentado, está el corazón. Las primeras ramas de la aorta son justamente las arterias coronarias, en las cuales, si se taponan, pueden producir y alterar el músculo cardíaco, ese músculo que ustedes veían que se estaba moviendo normalmente, el sector afectado deja de moverse. Y esto tiene que ver con la sobrevida de la persona. Mientras más tejido se compromete, que se murió, es el infarto, y las fibras musculares que se murieron no vuelven a reproducir fibras musculares. De ahí viene por qué tenemos que prevenir y evitar la producción de esta enfermedad y aun cuando se produjo, tratar de evitar que avance esta enfermedad. Bien, por eso si seguimos hacia abajo vamos a ver también que puede comprometer el riñón y producir una enfermedad que altere la función del riñón. El riñón, ¿cómo funciona? Bueno, eliminando muchas sustancias que le hacen mal quedarse en el cuerpo, le hacen mal al cuerpo, como también el riñón mismo sirve para poder orinar. Líquido que no se elimina, se acumula y esto descompensa también al cuerpo. Bien, entonces, si seguimos un poco más abajo, vemos que debajo de los riñones está la aorta abdominal, lugar en donde suele ubicarse, aparte de la enfermedad obstructiva, es cuando se enferma la pared localizadamente se produce un aneurisma, es decir, una dilatación que mientras más crece puede lesionarse y romperse y comprometer la vida del paciente o no comprometerla y dando tiempo al equipo de salud para que pueda actuar sobre ella. Más adelante, por ejemplo, también, y hablando de las enfermedades más frecuentes, obstrucción de las arterias de las piernas. Esto suele ocurrir mucho en los pacientes que tienen dentro de los factores de riesgo que ya vamos a comentar, que fuman o que tienen colesterol alto, hacen poca actividad física. Bien, vamos a hablar unos minutitos sobre lo que es la hipertensión arterial, porque los factores de riesgo justamente, uno de ellos es la hipertensión arterial. La presión normal es 120/80, más o menos. Ya cuando la máxima llega a 140 se llama hipertensión. Cuando la mínima supera los 90, igual a 90, ya se llama hipertensión después de 4 controles que son realizados con cuidados previos. Evitando el estrés o tomar infusiones como mate, café, té o alcohol y medirse la tensión arterial. En estas condiciones, 3 o 4 mediciones con estas cifras que acabo de decir, 140 o 90, la máxima y la mínima o más, ya es hipertensión. Se tiene que acercar al médico si no tenía hipertensión o si estaba medicado, tiene que acercarse al médico también para que puedan regular su medicación. Porque la tensión elevada puede dañar órganos, se llaman órganos diana, porque es como, ¿vieron cuando uno practica tiro al blanco? Bueno, es el centro donde va a ir el tiro. Bueno, justamente la hipertensión va a ir a dañar el cerebro, produciendo accidentes cerebrovasculares o mala circulación, isquemias, se llaman accidentes cerebrovasculares o crisis isquémicas transitorias, es decir, esa parálisis
o dificultad para hablar que duró menos de 24 horas. O el accidente cerebrovascular que dura más de 24 horas. Tenemos que siempre que ocurran estas novedades concurrir nuevamente al médico. También puede lesionar el riñón, que lo habíamos mencionado anteriormente respecto a la obstrucción de las arterias. Bueno, en este caso la hipertensión por sí misma, haya o no haya problemas de las arterias, puede lesionar el riñón y producir insuficiencia del riñón. A nivel también digamos, de los ojos, puede haber hemorragias, puede haber exudados, también pueden lesionar entonces la visión. También puede lesionar y haber disfunción o mal funcionamiento sexual, debido justamente que afecta la parte muscular y por lo tanto no permite una buena circulación necesaria tanto para el hombre como para la mujer en cuanto a la función sexual. Y bueno, hemos hablado entonces que afecta también por último el corazón y las arterias, porque junto con otros factores de riesgo lesionan a las arterias y producen obstrucción, llevando a la angina de pecho e infarto que habíamos comentado anteriormente, o también pueden hacer que falle el corazón. La primera afección se pone grueso, como cuando uno levanta pesas, el músculo se pone grueso, lo mismo le pasa al corazón, pero esto ya es afección. Y luego, posteriormente, cuando uno no concurre al médico, se dilata y ya estamos en una parte en la cual no es deseable que dejemos que pase esto. ¿Y por qué hablo sobre estas complicaciones que serían emergencias de la hipertensión cuando aparecen cualquiera de estas situaciones? Emergencia significa que cuando ocurre esto ya hay que internarse, porque el paciente está mal, porque la tensión lesionó estos órganos. Tenemos que evitar que esto pase. Es muy simple, tenemos que concurrir al médico cuando nosotros veamos que nuestros controles de tensión arterial no son normales. Es muy simple el control de la tensión arterial, fíjense en ustedes. Así que, bien, luego nosotros podemos ver de que, según las estadísticas que hay a nivel mundial, aproximadamente hay un 15,5% del mundo y de nuestro país que tienen obstrucciones y enfermedades de las coronarias. Esto es importante. Estamos en un 15%. Hablamos que en el mundo hay números determinados, tanto en nuevos casos como en enfermedad, entre todas, la más importante, como primera enfermedad y causa de muerte en el mundo. Le sigue la enfermedad cerebrovascular, es decir, aquellas que decíamos que producen alteración por enfermedad de la arteria o por alteración de la hipertensión arterial. Bien, y después le siguen infecciones del tracto respiratorio, enfermedad obstructiva crónica, etc. Bien, a posterior vamos a decir que cuáles son los factores de riesgo para la enfermedad cardiovascular. Los factores de riesgo para la enfermedad cardiovascular son, por un lado, el fumar cigarrillos, el no hacer actividad física, importante para ello y para evitarlo, caminar 20, 30 minutos 2 veces por día, no fumar algún cigarrillo menos o 2 menos, no fumar. Lo demás es también la dieta. Fíjense que hasta ahora estamos hablando sin medicamentos, simplemente cuidados de la salud básicos. Que la alimentación sea rico, la alimentación en fruta y verduras, evitar las carnes rojas. De esta manera y cuidando de que no aumente el peso, nosotros estamos evitando los factores de riesgo más importantes. Ya vamos a hablar algo sobre peso, si tenemos tiempo. La historia familiar es otra cuestión. Hay algunos factores de riesgo, como ustedes verán, de que los puedo modificar y otros que no son modificables. Los modificables son los primeros que hablamos, ¿sí? Inclusive si tenemos y descubrimos que tenemos colesterol alto, triglicéridos altos, que son grasas en sangre, eso se puede controlar con medicación y antes que con la medicación, con la misma dieta y ejercicio. El estrés, si estamos con problemas de que no podemos controlar nuestra conducta, ya sea porque estamos muy excitados, estrés o trastorno de la ansiedad, o al revés, estamos muy deprimidos, todo esto también altera el corazón, favorece la producción de enfermedades y hay que dar la atención adecuada, con el apoyo de salud mental, obviamente.
nosotros hasta acá podemos ver factores de riesgo que son los factores de riesgo que manejamos nosotros fácilmente al detectar. Cuando concurre el médico puede buscar ya hoy, más allá de que aparezca ya el síntoma y la molestia, puede buscar en los pacientes que ya tienen antecedentes familiares, que son factores de riesgo que no los podemos mejorar aún, estos pacientes o que son sedentarios, que fuman, uno puede ya empezar a buscar la enfermedad arterial mediante los estudios, como el ecodoppler, la tomografía o la resonancia. Varices. Las varices en miembros inferiores también nos permiten evaluar cuando vemos que nuestras piernas se sienten cansadas, que están fatigadas o pesadas, o vemos ya cordones venosos a su lado que sobresalen, tenemos que nosotros concurrir al médico, porque la lesión más importante que uno procura y evitar desear que no ocurra es la úlcera. Así como en la parte cardíaca queremos evitar el infarto, la angina de pecho, en el cerebro el accidente cerebrovascular, manejando todos estos factores de riesgo. Bien, en las varices es lo mismo. Lo único que acá, la mayor parte de los pacientes que tienen varices es de origen hereditario, no los podemos modificar. Cuando ocurren tenemos que concurrir al médico para evitar que esto avance y lesione la piel, y luego cuando se produce la lesión es muy difícil de poderla tratar. Se puede tratar, pero digo, es muy complicado y demora mucho tiempo. Por eso es importante en todo prevenir. Prevención primaria, cuando queremos uno, sabiendo los factores de riesgo, los tratamos de corregir. Cuando ya apareció el problema, nosotros como médicos detectamos el problema médicamente, aunque el paciente no tenga síntomas, ya lo comenzamos a tratar. Prevención secundaria. Y luego podemos, por más que haya enfermedad, siempre quiero decir que podemos prevenir, podemos evitar que esto siga afectando el cuerpo. Y la prevención terciaria es cuando ya al paciente se le hizo en la prevención secundaria o bypass o angioplastías o cirugía de las varices o inyecciones o elastocompresión, es decir, medias elásticas para que no se hinchen las piernas y no se lesione la piel. Bien, viene después cuidados para evitar que estas complicaciones sigan yendo más allá. Pero esto solamente, siempre recuerde, va a ser que usted necesita concurrir al equipo de salud. No tenga temor al equipo de salud. Y mucho más ahora estamos nosotros en este momento en una vida muy difícil en el mundo por la pandemia. No deje de concurrir al médico, porque muchas veces tenemos miedo de concurrir por infectarnos, por contagiarnos. Sepa que en todos los centros de salud ya están dispuestos en cada lugar una región para pacientes con COVID y pacientes no COVID, febriles y no febriles. Por lo tanto, usted va a ser cuidado, tiene que concurrir, porque nosotros también tenemos que atenderlo a usted que está con un problema y que necesita ser tratado. Así que por favor no se olvide de concurrir. 2 palabras de la obesidad. La obesidad en sí es una enfermedad. La obesidad en sí produce otras enfermedades como la diabetes, como el compromiso del aparato osteomuscular, como células buenas que se pueden transformar en malas, en malignas. En cuanto al órgano corazón y arterias, también pueden producir enfermedad de estos órganos, afectando en el corazón a veces produce hipertrofia o dilatación del corazón. Del mismo modo afecta a las arterias, decíamos, junto con los otros factores de riesgo, el tabaquismo, la hipertensión. Entonces todos estos factores de riesgo tratemos de prevenir. Recuerden que la mayor cantidad de factores de riesgo son modificables. Entonces tratemos de dirigir eso. Espero cualquier consulta que ustedes tengan. Muchas gracias por este espacio. Hasta luego.